Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Una para Todas. Como siempre, con un tema nuevo, distinto, siempre hablando sobre todo de salud mental, porque sabemos que es importante crear espacios donde abordar estas temáticas, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre el bienestar de la salud mental, en el trabajo y el clima laboral. Para hablar sobre esto que es tan importante, porque seguramente muchos de nosotros muchas veces nos hemos sentido mal, a lo mejor agobiados en el trabajo y cómo eso influye en nuestra salud. Para hablar sobre todo esto estamos con Catherine Leay, quien es psicóloga, académica de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, quien nos va a introducir en este tema. Primero, Catherine, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Al programa Una para Todas. Y bueno, primero, un poquito definamos qué entendemos por salud mental. Partamos por lo básico. Por lo básico, sí. Muchas gracias por la invitación. Salud mental es un concepto que es amplio. De hecho, muchas veces se ha tomado en cuenta como que la salud mental es solo no tener un trastorno de salud mental. Y no es así, es un concepto más complejo. O sea, ¿ya? La salud mental incluye el bienestar psicológico de la persona. Es un estado de bienestar donde la persona siente que tiene las habilidades, las capacidades para enfrentarse a los retos del día a día. Finalmente, ¿ya? Es poder estar, ¿cierto?, poder gestionar las emociones, poder gestionar nuestros pensamientos y con eso poder desenvolvernos en los distintos escenarios de la vida, ¿cierto? Un niño en un colegio, en su familia, un adulto en el trabajo, con sus amigos, etcétera, etcétera. Catherine, ¿cómo crees tú que es el contexto actual de Chile con respecto a la salud mental en los lugares de trabajo? No estamos tan bien, lamentablemente. De hecho, en el último reporte de la Superintendencia de Seguridad Social, ellos hacen todos los años reportes respecto a las enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional, para contextualizar, ¿ya? Se entiende, ¿cierto?, como una enfermedad que es causada por algún factor asociado al trabajo. Y existen enfermedades de tipo física y tipo psicológica. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un mal movimiento, un movimiento repetitivo, me puede dar, ¿cierto?, algún problema a la columna o alguna enfermedad dermatológica, pero también hay enfermedades de salud mental asociadas a algún factor de riesgo laboral, como la sobrecarga en el trabajo, por ejemplo. Y en este reporte del año pasado, del 2024, si bien sale este año, el 2025, la cifra, el año pasado del 100% de enfermedades profesionales, el 72% son enfermedades de salud mental. O sea, más de la mitad. Mucho más de la mitad. Y de hecho, luego le siguen las musculoesqueléticas, que son como un 16 más o menos. O sea, la diferencia es abismal. Y eso está diciéndonos algo, ¿cierto? O sea, ahí hay una banderita roja que se está levantando respecto a esta situación. Sí, pero ¿crees que, hoy día también existen algunas leyes, como la ley de 40 horas, ¿cierto? La ley Karin también, que vienen un poco también a regular qué es lo que pasa en los ambientes laborales. No sé si tú ahora me contabas abocada 100% a ser académica, pero me imagino que en algún momento viste pacientes. Los pacientes que llegan a lo mejor a una consulta psicológica por consecuencias del clima laboral o de no tener una buena salud mental por factores en el trabajo, ¿cuáles son las situaciones más habituales a las cuales las personas se ven afectadas? Los factores principales que se ven, y no solo la consulta, sino también en los diferentes estudios, incluso también vuelvo ahí a citar a la Suceso, pero también a la Asociación Chilena de Seguridad, hablan respecto a los factores más comunes son la sobrecarga laboral. Por ejemplo, eso es un factor de riesgo que genera patología en las personas. Pues el hecho de no alcanzar a hacer tu trabajo en el tiempo que tienes disponible, tener que estar trabajando mucho más horas, ¿cierto? Eso es una carga mental, física, psicológica, que finalmente pasa la cuenta. Pero también
está el liderazgo disfuncional. Los problemas de liderazgo generalmente asociados a un liderazgo autoritario o que no escucha, que no comunica. También las culturas organizacionales hostiles, que está asociado al clima laboral, a relaciones hostiles de maltrato, donde no hay buena comunicación. Esos son de los mayores factores que generan patología de salud mental o malestar en las personas, y eso está reportado en diferentes estudios y en diferentes también informes que realiza la Suceso, la H, las mutualidades, entre otros. Perfecto. Existe este síndrome que lo hablábamos fuera de cámara, de Burnout. Burnout. Eso. O de quemarse en español. Sí. Eso. Si podríamos contarle un poquito a la gente de qué se trata. Es un síndrome que también le ocurre a la gente a raíz de temas laborales, de la salud mental laboral. Sí, de hecho ese es un síndrome que se da en los contextos laborales. Ya. Y está muy asociado a las profesiones, a las labores donde yo trabajo con un otro, labores de cuidado, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de la reparación, por ejemplo, de maltrato a niños, niñas, adolescentes, en cárceles. O sea, también son contextos que ya de por sí son complejos. Sí. Y requieren un alto involucramiento emocional del trabajador hacia el otro. Y se genera el síndrome de burnout, no es algo que aparezca de un día para otro, sino que más bien se va generando lentamente cuando el trabajador siente, ¿cierto?, que tiene que dar mucho de sí y no recibe esa gratificación, ya sea porque el trabajo no le da las herramientas necesarias para hacer bien, ¿cierto?, su trabajo, o no tiene los recursos adecuados, ¿cierto?, o no hay, ¿cierto?, un buen liderazgo. Se va generando diferentes insatisfacciones en la persona, que le va generando este malestar y decir, bueno, en realidad, aunque yo me esfuerce, finalmente no se ven resultados positivos, veo, ¿cierto?, que las cosas siguen igual, y eso va desgastando a la persona, va generando problemas de autoestima, problemas de autoconcepto, y luego ya cuando está más avanzado este síndrome, la persona cae en una situación como de apatía, como de, bueno, ¿sabes qué? Me da lo mismo, no me importa mucho qué pase con mi paciente, con mi usuario, y yo también me siento mal conmigo mismo, me siento poco competente. Ya, y por ese tema existe reposo o qué sé yo. ¿Cómo se diagnostica? Lo importante de cuando un trabajador está sintiendo cierto malestar psicológico es, claro, pedir ayuda, ¿cierto? Y tratar de llegar a tiempo antes de que esto se convierta en una patología. Ahora bien, si ya está, ¿cierto?, mucho más avanzado, es importante saber que hay una ley de enfermedades profesionales y de accidentes laborales que protege al trabajador en estas situaciones. Ah, qué bueno saberlo. Eso es súper importante porque no todas las personas conocen esto, ¿ya?, ¿cierto? Y van generalmente, ¿cierto?, y pagan de su bolsillo un psicólogo o un psiquiatra. La verdad es que si yo considero como trabajador que estoy con alguna patología de salud mental a causa de mi trabajo, lo que corresponde es hacer una denuncia que se llama de enfermedad a su prestador. En este caso puede ser la Mutual, la H, el Instituto de Seguridad Laboral, el Instituto del Trabajo. O sea, depende ahí de la mutualidad a la que esté asociada, ¿cierto?, mi empleador. Porque todos tenemos diferentes mutualidades, ¿ya? De ahí podemos encontrar psiquiatras, psicólogos que te van a diagnosticar y todo eso. Sí, exactamente. Entonces uno se acerca, esa atención es gratuita porque este seguro lo pagan los empleadores, pero yo tengo que hacer la denuncia. Por ejemplo, voy a la Mutual de Seguridad, hago la denuncia y ahí me derivan a médicos, ¿cierto?, a psicólogos, a psiquiatras, a los que sea pertinente, y ellos diagnostican y si es necesario me van a entregar las prestaciones, si es que la enfermedad efectivamente es de origen laboral, me van a entregar las prestaciones necesarias, tanto médicas, psicológicas, fármacos, reposos, licencia, etc. Maravilloso. Qué bueno que lo mencionaste, Catherine. Pero también me gustaría, y creo que también la salud mental del trabajo tiene mucho que ver con las condiciones que tengamos laborales, ¿cierto? Que por mucho tiempo en nuestro país no han sido las mejores. De hecho, es más, solamente yéndome hacia una década atrás, en donde algunos lugares donde los que trabajé, la hora extra no se pagaba. Claro. O si, por ejemplo, tenías que hacer un turno de noche y tocaba el otro día a las 8 de la mañana trabajar, muchas veces no existía como ese, no, yo tengo
tengo que descansar, eso antes no existía. Claro. Entonces, igual ha habido con el tiempo una mejora, ¿cierto?, en las condiciones, las horas que se tiene que trabajar, hay mucho más respeto, siento yo, pero por otro lado, tenemos más legislación, pero por otro lado, nuestra salud mental está peor. Y claro. Y también tiene que ver, Catherine, creo, la pandemia. Post pandemia hay como en la salud mental siento que hay como una historia pre-pandemia y post-pandemia. Como que todo se aumentó muchísimo, sí. ¿O no? Sí, efectivamente. Bueno, la pandemia obviamente fue un periodo difícil para todos y de este cambio tan brusco de la forma de vida. Entonces, al regresar como a la normalidad, por decirlo así, efectivamente hubo problemas de adaptación. ¿Sí? Y también se vio más prevalencia de enfermedades de salud mental y en todos los contextos, porque en los colegios, en los trabajos, en el área personal. Pero la pandemia igual, por decirlo así, tuvo algo positivo en el sentido de que se empezó a hablar más de salud mental. Fue como también decir, mira, esto nos está pasando y resulta que hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces también desde la pandemia en adelante yo creo que sí hemos hablado más de salud mental. Quizás, claro, nos falta todavía llegar a la acción propiamente tal, pero siento que se van haciendo avances al respecto. Catherine, hay algunas cosas que, volviendo al tema laboral, como yo te lo mencionaba, están hoy día normadas, ¿cierto?, por las leyes, pero, sin embargo, el clima laboral o el sentir que alguien me está tratando mal, de pronto este maltrato o este hostigamiento que estoy recibiendo, no necesariamente de una jefatura, a veces puede ser de un mismo colega, son cosas muy sutiles. Claro. Son a la hora de ir y de decir, como yo estoy sufriendo esta situación, es difícil de cómo explicarlo, cómo demostrarlo, ¿no? Entonces, también es súper, a veces uno también, y siento que también a mí me ha pasado, que uno tiene obviamente sus responsabilidades y yo en algún momento en un trabajo me sentí muy mal y con muchas ganas de irme y muy hostigada, pero por ciertos maltratadores, pero tenía responsabilidades económicas, tenía una hija, qué sé yo, entonces no podía ir y decirlo. Y en el fondo me pasó que en el momento en que hice ver lo que me estaba pasando y pedí, ¿cierto?, que me saquen de mi lugar de trabajo porque estaba siendo hostilizada por una persona. Luego, cuando llega el momento de calificarme como trabajadora, se me castiga, claro, por conflictiva. Sí. Entonces, ¿eso es usual que le pasa a la gente? ¿O es que...? O sea, claro, no te podría decir que eso es como lo normal o no. Se dan diferentes situaciones en diferentes empresas y organizaciones. Pero ese es como el miedo, como que siento que el miedo que yo tenía se hizo realidad. Claro, sí, eso es algo que yo he escuchado, ¿cierto? Que mucha gente tiene miedo a hacer como denuncias, a decir, oye, estoy siendo acosada, porque efectivamente sienten que pueden recibir estas represalias, como dices tú, o de ser catalogada de conflictivo o conflictiva. Sí. Y claro que es una situación súper compleja, no hay una respuesta correcta, por decirlo así, porque también es súper válido que una persona se sienta así. Claro. La legislación está tratando de avanzar, por ejemplo, como con la ley Karin, en poder establecer mejores protocolos de resolución de estos temas. Porque también antes de la ley Karin, las denuncias, por ejemplo, por acoso laboral podrían estar durmiendo mucho tiempo. El empleador podía demorarse, ¿cierto? Ahora no, ahora tienen un plazo de 30 días, donde tiene que haber una resolución, tiene que haber una investigación, sí o sí. Por lo tanto,
ha ido avanzando al respecto. Obviamente, la ley Karin es muy nueva, empezó recién ahora en agosto del 2024, no lleva un año todavía. Por lo tanto, su efectividad todavía no la podemos evaluar. Claro. Vamos a tener que ir viendo a lo largo de este tiempo para ir viendo si efectivamente se está aplicando bien o si quizás nos quedamos cojos en algún tema y poder ir perfeccionando. Pero hay muchísimas denuncias en lo que va, Sí. o sea, todavía creo que llevamos alrededor de un año y ya hay mucha denuncia. Mucha denuncia. Sí. Sí. Y también en la ley Karin se establecen como cuáles son las cosas que no son tolerables y que lo que es tolerable y lo que no es tolerable en el trabajo. Sí, efectivamente, y de hecho la idea de la ley Karin no es solo el tema de la sanción, que siempre está como muy antes abocado a, ok, pasa esto y tenemos que sancionar o tenemos que tomar una decisión, sino que también algo nuevo respecto a la ley antigua es que incorpora el tema de los protocolos de prevención. ¿Ya? Entonces, hoy en día, el empleador debe tener protocolos de prevención de acoso laboral, sexual y de malos tratos en el trabajo, o sea, y de violencia en el trabajo. Perfecto. Entonces, esos protocolos lo que buscan es actuar antes de y de poder formar culturas de buen trato dentro de las diferentes organizaciones. Eso es el gran desafío, yo creo, porque finalmente siempre tendemos a ser un poco más reactivos, es decir, una vez que pasa la situación, intervenir. La idea y como el corazón de esta ley es que también pongamos el foco en prevenir, es decir, antes de que ocurran, de que las personas al integrarse a la organización sepan que este es nuestro código de conducta. Estas cosas aceptamos, estas cosas no. O sea, que esta es una cultura respetuosa con el otro y que así las personas se alineen con esos comportamientos. Y para eso efectivamente tiene que haber un trabajo, una sociabilización, capacitaciones, hacer monitores, podemos tener departamentos o unidades de buen trato. Hay que implementar toda un área de buen trato. Exacto. Ojalá en las empresas, en las instituciones. Sí, eso es lo ideal. Obviamente entendemos que cada ¿existen hoy empresa... día? Sí, pero generalmente las empresas más grandes. Ya. Obviamente una pyme es difícil que vaya a tener un área específica, ¿cierto? No. O un psicólogo organizacional, ¿cierto? Pero de todas maneras siempre hay capacitaciones, siempre puede haber alguien, a lo mejor no va a ser un profesional del área, pero que se puede ir capacitando respecto a estos temas. También las mutualidades entregan capacitaciones gratuitas al respecto y también hay otras instancias, ¿cierto?, respecto a eventuales apoyos que se les puedan entregar desde municipios, desde el gobierno a las pymes en relación a estos temas. Lo importante es averiguar para poder asesorarse y poder implementar, aunque yo no tenga, ¿cierto?, todos los recursos, igual poder implementar acciones relacionadas al buen trato. Perfecto. Catherine, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que puede traer para una persona el estar en un clima laboral adverso, complejo, que le está haciendo la vida difícil? ¿Desde dónde hasta dónde va esto? La verdad es que las consecuencias son muy variadas. La consecuencia más negativa, ¿cierto?, es ya desarrollar una patología de salud mental, un cuadro ansioso, ¿cierto?, una depresión, un trastorno adaptativo. Efectivamente eso es lo más complejo porque eso ya requiere un tratamiento, requiere, ¿cierto?, probablemente reposo, una licencia, eso significa ausentismo, ¿cierto?, laboral en la empresa. Eso es lo que hay que tratar de evitar, porque finalmente eso va a hacer, ¿cierto?, que la persona requiera mucho más tiempo para recuperarse. Y eso es lo que, lamentablemente, señalando, ¿cierto?, las cifras, por ejemplo, que te hablaba al principio, es lo que se está viendo, que no llegamos antes, no llegamos a prevenir, llegamos, ¿cierto?, a cuando la patología ya está. Y eso es lo más complicado. Hay otras personas que efectivamente a veces prefieren salir de la organización cuando hay un mal clima laboral. Dicen, por mi salud mental, yo salgo antes de que esto... ¿cierto?, ya me explote y sea muy difícil para mí recuperarme, pero no todas las personas tienen a veces esa opción, como tú decías, por otros factores personales y económicos. Catherine, ¿y cuáles son algunos de los síntomas que puede presentar alguna persona que está comenzando con un problema de salud mental a propósito de su clima laboral? ¿Cuáles son algunos de las banderas rojas que tenemos que estar alerta y no dejarlas pasar para justamente no llegar a desarrollar un trastorno adaptativo o algo por el estilo? Una de las principales
cosas a las cuales nosotros podemos ponerle atención, incluso nosotros mismos, pero también a nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Porque pasamos muchas horas al día con los compañeros de trabajo. Entonces, bueno, también ahí tener ojo con nuestros compañeros. Son los cambios conductuales. Generalmente, ¿cierto? Una persona, a veces uno puede tener un compañero que siempre ha sido muy alegre, muy dicharachero, y empieza a estar más callado, ¿cierto? Más cohibido, no conversa mucho. Eso puede ser un pequeño signo de alerta, ¿cierto? Pero además también que empiece a bajar su rendimiento laboral, que se empiece a ausentar, ¿cierto? Que empiece a estar más irritable, que empiece a tener conflictos con los compañeros. Una persona que antes en realidad no los tenía frecuentemente, ahora sí tiene mayores conflictos porque quizás efectivamente como no se siente bien está, ¿cierto?, exteriorizando ciertos problemas con un otro. Esas pueden ser banderitas rojas. Finalmente no quiere decir que porque tenga esos comportamientos va a tener una patología de salud mental, pero sí pueden ser las primeras alertas como para indicar que quizás algo está pasando y que está haciendo que la persona no pueda sentirse bien y esté sobrepasando sus mecanismos de adaptación respecto a, por ejemplo, al clima laboral. Perfecto. Catherine, está súper interesante el tema. También es importante hablar sobre, por ejemplo, cómo las empresas están abordando esto y cuáles son los consejos que les podríamos dar a una empresa para que mejore este ámbito, el clima laboral. Por ejemplo, veo algunas veces que hacen estas jornadas. Claro. ¿Eso es una buena estrategia? Sí, es una estrategia obviamente dentro de muchas otras. Por sí sola una jornada no me va a mejorar necesariamente el clima laboral. Pero finalmente tiene que ser como una mirada integradora, o sea, es decir, por ejemplo, clima laboral sería importante diagnosticarlo. Ya tenemos muchas herramientas para hacerlo, desde la psicología organizacional, ¿cierto? Contamos desde cuestionarios, pero también una metodología participativa, con focus, grupo de entrevistas, levantar cuáles son las principales dimensiones del clima que están afectados, porque el clima, la verdad, es que engloba muchas cosas. El clima, ¿Como qué, Catherine? Liderazgo, comunicaciones, las relaciones con los compañeros de trabajo, el apoyo que se entrega a la empresa, el reconocimiento, las condiciones físicas. ¿Cuál es la mayor deficiencia? Digo, no mejor, la mayor deficiencia que existe hoy día, crees tú, así como generalizando, en las condiciones laborales que tienen las personas o que les genera más problema en lo que tiene que ver con clima o comunicación organizacional? Por mi experiencia, lo que he podido escuchar a lo largo de los años y también por los diferentes estudios en general, aquí en Chile tiene que ver con la sobrecarga laboral, pero también, por ejemplo, la falta de reconocimiento. Eso es algo que yo he escuchado mucho. Es una queja que se repite en diferentes ámbitos. Es como, pucha, cuando hacemos algo bien, pasa desapercibido, pero si alguien se equivoca, o sea, es lo primero que está ahí. Es lo peor. Es lo peor, ¿cierto? Y sale en todas partes y se llama la atención. Entonces, y eso es algo que yo escuché mucho, o sea, mucho, en diferentes contextos. Entonces, la falta de reconocimiento, cuando yo siento o me siento como invisibilizado, como que, claro, cuando me necesitan me llaman, pero si no, o si yo requiero algo, de repente necesito un apoyo, la empresa no está ahí, eso genera mucho malestar en las personas. Y eso también va haciendo que yo me sienta más irritable y incluso pueda tener estas como comportamientos más hostiles. Es como, bueno, si son hostiles conmigo, yo soy hostiles con el resto, y es como un círculo vicioso. Súper. Catherine, vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir hablando sobre esto que es tan importante para cada uno de nosotros como trabajadores, tanto también como las instituciones y organizaciones, para que sea un tema que conversemos más a menudo, ¿no? Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más. No se vaya. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva.
La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos, viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. Elige moverte de manera sostenible por Valdivia y descubre sus beneficios. Comienza tu día en bicicleta y experimenta la libertad de desplazarte mientras cuidas de tu salud y el medio ambiente. Luego, da un paso en la dirección correcta. Caminar es una forma simple de conectarte con la ciudad y reducir tu huella de carbono. Y no olvides los ríos. El transporte fluvial te brinda una experiencia única de movilidad sostenible, reduciendo la congestión y contaminación. Finalmente, autobuses y colectivos se convierten en tus aliados para llegar a diferentes rincones de nuestra ciudad. Cada elección que haces suma a un Valdivia más verde y sostenible, con menos tráfico, aire más limpio y un mejor futuro para todos y todas. Súmate y muévete sin auto. Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia y WWF en colaboración con la Mesa de Movilidad Sostenible de Valdivia. Estamos de regreso aquí en Una para Todas. Seguimos con nuestra invitada, Catherine Leay, quien es académica de la Facultad, ¿cierto?, de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián de Valdivia. Estábamos hablando hoy sobre salud mental en el trabajo, ¿cierto?, y clima laboral. Nos quedaron todavía algunos temas pendientes, ¿cierto?, que tiene que ver con las recomendaciones que le damos a las empresas. ¿Cuáles crees tú que son importantes de abordar, Catherine, para poder mejorar este ámbito tan que está tan al debe todavía en Chile? ¿Cuáles son lo que hay que abordar? Y también te quería preguntar si tú tienes conocimiento de cómo son las organizaciones, a lo mejor en otros países que son como más modelo, o hacia dónde tenemos que ir,
qué es lo que ocurre en esas organizaciones o en esos países en donde las personas tienen una salud mental en el trabajo con mejores estadísticas por lo menos que nosotros. Uh-huh. Bueno, primero respecto como a las recomendaciones, la verdad es que, bueno, son amplias. Yo, como les decía, lo importante es conocer la realidad de mi organización. Es decir, ¿por qué? Porque el clima, como te decía, tiene muchas aristas, el clima o los riesgos psicosociales. Entonces, partir por jerarquizar cuáles son las necesidades que tenemos. Por ejemplo, sí, nos pasa que quizás los compañeros de trabajo no tienen la mejor comunicación. Entonces vamos a partir a trabajar en comunicación. O bien liderazgo. El liderazgo es algo que yo les recomiendo a todas las organizaciones. Se ve, cierto, que cuando tenemos líderes que son que saben, que escuchan, que apoyan, que están ahí, cierto, presentes, pero que también direccionan, que también, cierto, dan apoyo para cumplir las metas, se ven buenos resultados, y tanto para la organización como para el bienestar de los trabajadores. Entonces, capacitar el liderazgo, tener buenos líderes también es fundamental. Y otra cosa importante es la justicia organizacional y el reconocimiento, como te decía anteriormente. Cuando hay situaciones, cuando las personas se sienten injustamente tratadas, por ejemplo, que hay algunos trabajadores que les dan ciertos beneficios que a mí no, ¿por qué a esta persona sí pide algo, se lo entregan y a mí no? Eso va generando animadversión, genera este problema en el clima. Ese roce. Exactamente. De donde parten los problemas y después se vuelven enormes. Totalmente, exactamente. Entonces tengo que también tratar de ser lo más justo posible con todos y transparente. ¿Para qué? Para que las relaciones humanas también se den en este mismo contexto. Las organizaciones y las instituciones no tienen formas, a lo mejor, por lo que yo he visto, tan ágiles, o no tienen muchos sistemas de comunicación donde uno pueda retroalimentar a las jefaturas. De pronto, una persona que tiene menos grado, ¿cierto?, pero que lleva 30 años trabajando ahí, puede orientar a otro más joven que lleva como jefatura o quiere comunicarse a lo mejor con él, y de pronto nos vemos que no hay estas instancias de reunión. Exacto. Ni nadie nos pregunta qué nos parece tal cosa. Exacto, sí, y que la decisión se toma acá arriba, y el trabajador se entera, es el principal afectado por esa decisión, pero se entera y finalmente nos vemos con una comunicación horizontal y hacia abajo, vertical. Y cierto, y la persona que está abajo y que quiere retroalimentarla, no puede. Sí, exacto. ¿Cómo podemos generar dispositivos para mejorar eso? Sí, efectivamente ese también es un problema que se da muchas veces en organizaciones más bien tradicionales, donde todo es muy vertical, ¿cierto? Entonces todo pasa por muchos filtros, pero finalmente no hay comunicación entre los distintos niveles hacia arriba. Así que ahí es importante establecer canales de comunicación abiertos y conocidos por todos. Entonces ahí hay diferentes instancias, como por ejemplo las reuniones participativas, las asambleas. De repente yo puedo hacer una asamblea semestral con todos o la mayoría de los trabajadores para hablar ciertos temas. Las reuniones por unidad son súper importantes, pero reuniones participativas, no solo que, bueno, yo soy el líder y les cuento y listo y ustedes anotan, sino que siempre teniendo instancias donde ellos puedan retroalimentar cómo se está haciendo el trabajo, hay alguna duda, hay algún problema, y lo vamos tomando, ¿cierto? Escuchamos y después a la próxima reunión vemos y digo, mira, esto no lo puedo solucionar ahora, veámoslo, y la próxima reunión veamos cómo avanzamos en esto, ir avanzando en los acuerdos también. Y otros canales que de repente es aprovechar las tecnologías, o sea, desde el uso, ¿cierto?, de los canales como el Meet, las reuniones por Teams, cuando no se pueden hacer presencial, los correos electrónicos. También hay correos electrónicos institucionales que se pueden hacer, ¿cierto?, para que lleguen las sugerencias de trabajadores o lleguen algún tipo de comentario. Incluso en algunas partes he visto que han instalado buzón de sugerencias que son anónimos. En el fondo es como la cajita de sugerencias, pero para los trabajadores, y cada cierto tiempo sacan estas sugerencias y las leen, ¿cierto?, en reuniones para ver si hay cosas que se puedan implementar de estas ideas que tienen los trabajadores. Qué bueno, qué buenas ideas nos diste, Catherine. También quería preguntarte, y porque te hice varias preguntas en una,
sobre hacia dónde deberíamos ir, cuáles son nuestros, a lo mejor, cómo son las instituciones modelos o empresas modelos, o qué nos falta para llegar allá. Hoy en día, si bien es difícil que exista una institución perfecta, pero hoy en día lo que se ve en otros países es, por ejemplo, dejar estas estructuras tan rígidas, como hablábamos. Por ejemplo, esto de que el jefe está acá, ¿cierto? El subordinado está acá. Es más bien, ¿cierto?, esta estructura más móvil, incluso más circular, donde haya mejor comunicación. Por favor, a los jefes que ven esto y que trabajan en alguna empresa importante, eso ya no se usa. No. Exacto, eso ya es más, ¿cierto?, de la vieja escuela, por así decirlo. Entonces hoy en día se busca mayor participación para, ¿cierto?, uno como trabajador también sentirse escuchado y sentirse validado. Y otra cosa importante y que también está en boga es la flexibilidad laboral, que no tiene que ver con que yo trabaje menos, sino que es poder utilizar el tiempo de buena manera. Entonces, es algo que igual nos dejó la pandemia, como que se descubrió el teletrabajo y que podíamos ser más flexibles, también sobre todo con las mujeres, que los hijos y todo, y de pronto hubo cosas positivas que se quedaron. Exactamente, sí. En la cultura organizacional. Exactamente, y eso demostró que finalmente uno también puede desde su casa ser productivo, y no es que voy a estar sacando la vuelta porque estoy en mi casa, y que no es necesario estar las 8 horas sentada en la oficina para ser productivo. Hay muchas empresas que lo han tomado. De hecho, hay algunas que han eliminado sus oficinas y les sale más barato. Exacto, incluso. Sí. Sobre todo las empresas más asociadas a la tecnología, a la publicidad, al marketing. Hay empresas todavía más tradicionales que después de la pandemia como que se olvidaron y volvieron al modelo 100% tradicional. Pero sí hay una tendencia a lo híbrido, en el fondo, como ir mezclando la presencialidad con el teletrabajo. Y eso se ha visto en otros países que ha funcionado bastante bien. La gente y los trabajadores lo agradecen, reportan incluso mayor productividad, mayor bienestar psicológico y mayor compromiso organizacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona se siente mejor en su lugar de trabajo. Dicen, mira, ellos también confían en mí, en que yo voy a hacer mi trabajo desde acá, por lo tanto yo me comprometo más con la organización. Es como transaccional. Qué bueno. Entonces, está como súper comprobadísimo que las personas sintiéndose bien en el trabajo rinden más. Rinden más, totalmente. ¿Están más comprometidos? Totalmente. ¿Sí? Eso está muy, muy, muy patentado. En el fondo, un buen clima laboral y asociado entonces a trabajadores con un buen bienestar psicosocial, vamos a tener mejores resultados, mejor productividad, ¿cierto? Mejor ambiente laboral. Por lo tanto, lo que se busca es ganar. Si finalmente no es que todos ganemos. O sea, la empresa que se preocupa de los números también probablemente va a tener una mucho mejor productividad si sus trabajadores están bien. Perfecto, Catherine. ¿Y cómo deberían prepararse las instituciones y las empresas chilenas de cara a las nuevas exigencias relacionadas con salud mental y también con acoso laboral? Como ya lo hablábamos, como la ley Karin y toda esta legislación que hoy día existe, que antes no la teníamos. Exacto. Primero, en el fondo, es como hacer este llamado de la importancia de la salud mental en el trabajo, que no solo sea porque la ley me lo exige, sino que tomar conciencia de que finalmente los ambientes laborales son primordiales para la salud mental. O sea, los trabajadores pasamos mucho de nuestro tiempo en el trabajo. Por lo tanto, claramente si hay problemas ahí, eso va a repercutir en el bienestar psicológico de la persona. Eso como primero, o sea, como tener esa conciencia para querer trabajar en esto y tomar acción sobre todo en la promoción. Entonces, en la promoción y en la prevención. Entonces ahí tomar estas dos herramientas importantes que está desde la Superintendencia de Seguridad Social, que está la medición de los riesgos psicosociales en el trabajo a través del cuestionario de evaluación de ambientes laborales, que es el CEAL-SM. Es un cuestionario y una metodología participativa para diagnosticar a la organización respecto a si existen problemas en la carga laboral, en el liderazgo, en las relaciones entre compañeros, en si hay problemas de acoso. Es una metodología que de hecho es obligatoria para las empresas y que pueden ser asesorados por su mutualidad, ¿cierto? Por su órgano, por el administrador de la ley de enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo. Y es una metodología que me permite detectar falencias para intervenir, o sea, intervenir
ahora, ¿cierto? Pero ese instrumento existe hace tiempo. Sí, está desde el 2013. Antes era otro cuestionario, luego se actualiza. Y la verdad es que a pesar de que está hace harto tiempo, aún así hay ciertas instituciones que todavía nunca lo han aplicado, siendo que eso es obligación, porque este cuestionario y esta metodología nace de esa preocupación de que estaban aumentando mucho las enfermedades profesionales de salud mental. Entonces, averiguamos de eso. Hay un protocolo que es, ustedes lo buscan en Google, es abierto, ¿cierto? Y puede empezar a averiguar sobre la prevención y sobre la promoción, en este caso de factores protectores en el trabajo. Y eso está, ¿cierto? Todo normado, tiene una metodología todo normada que se puede seguir. Y también aprovechando el tema de la ley Karin, respecto también, como ya les señalaba, a la promoción y a la prevención del acoso, principalmente, que vamos a tener que hacer un protocolo, ¿cierto? Vamos a tener que ocuparnos de promover los buenos tratos, pero que ese protocolo no quede en el papel, porque muchas veces el protocolo queda hermoso, pero queda guardado en un cajón. Traduzcámoslos en acciones concretas, y esa es como la invitación finalmente a los empleadores, a hacer concreto eso que está en el papel y hacer estas acciones. Súper. Oye, Catherine, quiero agradecerte por haber estado hoy día con nosotros aquí en Una para Todas, en este espacio que hemos creado para hablar sobre todo salud mental, y me gustaría que cerraras con un mensaje para la comunidad con respecto a esta temática. La importancia de la salud mental en el trabajo y el clima laboral, tanto desde la perspectiva de empleador como también como la perspectiva de trabajador. Mi mensaje principalmente es que todos somos actores importantes en la prevención de la aparición de patologías de salud mental en el trabajo y la promoción de buenos ambientes laborales. Desde la cúpula, como dice, desde el empleador, pero también todos los trabajadores somos responsables de tener buenos ambientes laborales. O sea, si nosotros ya estamos generando hostigamiento, como tú decías, o conductas que no son propias del respeto hacia el otro, ¿cómo voy a querer, ¿cierto?, que tengamos un buen ambiente laboral? Entonces, todos somos actores importantes en prevenir, ¿cierto?, y en hacer que los ambientes laborales sean saludables. Lo importante es comprometerse, o sea, trabajar entre todos, que todos los actores de las organizaciones tomen un papel fundamental en conseguir ambientes de trabajo saludables y bien tratantes finalmente. O sea, también desde mi función como trabajador decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para colaborar con un buen ambiente laboral? ¿Qué puede hacer la jefatura? ¿Qué puede hacer el empleador? Y que todos, finalmente, como se dice muy chileno, rememos para el mismo lado. Claro, de repente no solo esperar que desde la jefatura nazca esto mágico para que cambie nuestro clima laboral en el trabajo, sino que ahí todos podemos, como tú lo dices, muy bien aportar. Exactamente. ¿Cierto? Oye, Catherine, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esperamos que les haya gustado este programa. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y, por supuesto, los dejamos invitados a que nos sigan a través de nuestro YouTube, también a través de nuestras redes sociales en Una para Todas. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.